En la mitología griega, Hiperbórea era una región situada en las tierras septentrionales aún desconocidas al norte de Tracia. Se creía que el dios del viento Bóreas habitaba en Tracia y los hiperbóreos, sus hijos, lo harían más al norte de este reino, en el país de Hiperbórea. Sileno, en una de sus fábulas, decía que fueron los primeros hombres en ser visitados por los habitantes de otro continente más allá del océano que, asustados por lo que se encontraron, regresaron a su país y no volvieron más. Se creía que los hiperbóreos vivían muchísimo tiempo o que quizás eran inmortales. Eran descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. Junto con Thule, Hiperbórea fue una de las varias tierras incógnitas de los griegos y romanos, donde Plinio, Píndaro y Heródoto, así como Vigilio y Cicerón, relataron que la gente vivía hasta 1000 años y disfrutaba vidas de completa felicidad. Hecateo de Abdera recopiló todas las historias sobre los hiperbóreos conservadas en el siglo IV a.C. y publicó un extenso tratado sobre ellos, perdido para nosotros. Se suponía que el sol salía y se ponía solo una vez al año en Hiperbórea, lo que lo situaba por encima o sobre el círculo polar ártico. El antiguo escritor griego Teopompo, en su obra Filípicas, afirmaba sobre Hiperbórea que una gran raza de soldados de otra isla, algunos han afirmado que se trataba de la Atlántida, había planeado su conquista. Pero su plan fue abandonado porque los soldados se dieron cuenta que los hiperbóreos eran un pueblo más bendecido y eran demasiado fuertes para ellos. Esta leyenda inusual, que algunos creen que es una sátira o una comedia, fue preservada por Eliano. La leyenda griega dice que los hiperbóreos eran los descendientes de Bóreas y de la ninfa de las nieves Quíone. Ellos fundaron la primera monarquía teocrática en Hiperbórea. Se pensaba que los boreales eran gigantes, de unos 3 metros de altura. No hay descripciones físicas de los hiperbóreos en las fuentes clásicas, sin embargo, Helio Herodiano, un gramático del siglo III después de Cristo, describió que los míticos arimaspos eran idénticos a los hiperbóreos en apariencia física. El antiguo poeta Calímaco describió a los arimaspos como seres bellos de cabello rubio y ojos claros, de lo que se deduce a los hiperbóreos con esta agraciada apariencia, aunque también se dice que los arimaspos eran cíclopes. La primera fuente existente que menciona a Hiperbórea en detalle proviene de Heródoto y data de alrededor del 450 a.C. Sin embargo, Heródoto hace referencia a 3 fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas Hesíodo y Homero. Este último habría escrito sobre Hiperbórea en su obra perdida Epígonos. Heródoto también afirma que el poeta Aristeas, del siglo VII a.C., habría escrito acerca de los hiperbóreos en un poema ahora perdido llamado Arimaspea, sobre un viaje a la tierra de los Isedones, que se estima que vivieron en la estepa de Kasaja. Más allá de ellos vivían los arimaspos, gentes con un solo ojo. Más adelante, los grifos, guardianes del oro, y después de estos, los hiperbóreos. Son muchas las leyendas que mencionan a los habitantes de estas tierras. Por ejemplo, el dios Apolo tenía un sacerdote hiperbóreo llamado Avaris, que se marchó de su país y recorrió el mundo curando a la gente con su magia. El héroe griego Heracles, más conocido como Hércules, tuvo que perseguir a la cierva Cerinea durante 1 año hasta el país de los hiperbóreos, mientras realizaba el tercero de sus 12 trabajos, donde ésta finalmente se detuvo y fue atrapada. Se dice que Medusa, conocida por convertir en piedra a aquellos que la miraban fijamente, fue desterrada a aquellas tierras por culpa de una disputa entre la diosa Atenea y su tío Poseidón.
Otra de las leyendas mencionan a una isla blanca donde los héroes como Aquiles son llevados después de la muerte. Hay otros pueblos que tienen mitos que coinciden de alguna manera con la leyenda de Hiperbórea. Por ejemplo, los celtas irlandeses afirman que su descendencia procede de un pueblo llamado Tuatha de Danann, que llegaron a las islas británicas huyendo del naufragio de su civilización que agonizaba por la pérdida de su hogar y se ubicaba en alguna isla al norte del océano. Los hindúes, por su parte, también hablaban de una isla resplandeciente situada al norte del mundo, donde habitaría el dios Vishnu. Los nazis cultivaron una vertiente esotérica que intentaba explicar enigmas tan distintos como el Arca de la Alianza o la existencia de la Atlántida. Una de sus leyendas favoritas era la de Hiperbórea, ya que pensaban que la raza aria era descendiente de los dioses rubios, hermosos e inmortales que habitaban al norte del mundo. Según la explicación nazi, Thule era la capital de esa mítica Hiperbórea. El filósofo Nietzsche aseguró en alguno de sus libros que era descendiente de la moral de los hiperbóreos, a los que identifica con su famoso superhombre. En el misticismo nazi son importantes varios lugares como la Atlántida, Thule, Hiperbórea, Shambhala, Agartha y la estrella de Aldebarán, los cuales se consideraban como los hogares originales de la raza aria. Elena Blavatsky, René Guénon y Julius Evola compartían la creencia en el hiperbóreo, los orígenes polares de la humanidad y su posterior materialización y devolución. Según estos esoteristas, Hiperbórea fue el centro polar de la civilización y la espiritualidad de la Edad de Oro. La humanidad no se elevaría del mono, sino que progresivamente evoluciona a la condición de simio a medida que se aleja física y espiritualmente de su mística patria sobrenatural en el lejano Polo Norte. Hiperbórea también ha sido bastante relacionada a las teorías que hablan sobre la Tierra hueca. Para conocer en más detalle sobre este tema, te dejo por acá arriba un enlace.